Bendiciones los que se están conectando, gloria al Señor. Hoy vamos a tener y voy a compartir una palabra de parte de Dios y yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Para mí siempre es una bendición la palabra del Señor. Es más, les digo más. El año pasado yo me propuse, cuando comenzó enero del año 2021, yo me propuse a leer toda la Biblia en todo el año. O sea, hay una aplicación que es en audio y eso pues a mí me ayuda a retener más. Mientras la escuchaba, estaba en las páginas o qué sé yo, y corrimos toda la Biblia por todo el año. Y este año dije, voy a volverlo a hacer. Y lo hemos estado haciendo, claro, la Biblia pues yo la he corrido leyendo. Lo hemos cruzado de diferentes formas y siempre Dios habla algo diferente de acuerdo a la necesidad del momento, usando un solo pasaje. ¿Lo sabían? Si ustedes leen un pasaje de la palabra hoy y lo vuelven a leer mañana, sepan ustedes de que van a recibir un mensaje totalmente diferente del mismo pasaje, de acuerdo a la necesidad que estás viviendo en el momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Y una vez nosotros entendamos de que la palabra de Dios es viva, pues entonces, estamos expuestos a siempre escuchar algo diferente, de acuerdo a la necesidad del momento. Marcos capítulo número 1, versículos del 1 al versículo número 8. Dice así la palabra del Señor. Esta es una de las historias, de mis historias favoritas, entre el encuentro entre Juan el Bautista y Jesús. Esto a veces me parece como que un evento de lucha libre donde dos se unen ahí a la batalla. Pero entonces, dice la palabra, comienza así. Dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle en sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Padre, nosotros, Señor, en esta hora, bendecimos, Padre Santo, este tiempo. Bendigo, Señor, los que están conectados. Y Padre, te doy gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado, en esta precisa historia, obviamente habla acerca de un personaje que la Biblia lo menciona en dos ocasiones muy claramente. Este hombre conocido como Juan el Bautista. Obviamente Juan vivió muchos años. Y Dios lo trajo a este mundo con un propósito. Antes de que Juan naciera, su propósito fue profetizado por Isaías.
Su propósito fue profetizado por Isaías del propósito y el plan por la cual Dios lo trajo hasta este lugar. Era conocido como Juan el Bautista, no porque era de denominación bautista, era porque la preparación de Juan, el propósito de Juan, era de preparar el camino por el que iba a venir detrás de él. Juan era conocido como un hombre de quien predicaba unos mensajes poderosos. El mensaje de Juan era uno que era de arrepentimiento. Dice que el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió como lo había profetizado Isaías. Donde Isaías profetizó y decía: yo estoy por enviar a mi mensajero. Estoy profetizando de parte de Dios. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. O sea, él era el mensajero quien estaba preparando el camino para cuando llegase Jesús a hacer su entrada triunfal. Dice: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle en sendas derechas. O sea, Juan, el propósito de Juan era de preparar el camino. ¿Cómo él preparaba el camino? Juan el Bautista, dice la palabra, que él se presentó en el desierto. Estaba predicando acerca de bautismo, de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entre esa multitud que estaban escuchando el mensaje que Juan estaba trayendo, era tan potente porque la multitud también había escuchado acerca de que iba a venir un Salvador, un Redentor. Al escuchar ellos lo impactante del mensaje de Juan el Bautista, dice la palabra que ellos comenzaron a preguntar: ¿eres tú el Mesías o eres tú alguno de los profetas? Y Juan decía: no soy ni el Mesías ni ninguno de los profetas. Él decía: yo vengo aquí a bautizarles con agua por arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, dice en el versículo 7, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Mira qué poderoso esto. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Es tan poderoso. Él es tan digno que yo no soy ni siquiera digno para desatar la correa de sus sandalias. Eso era humildad, hermanos. Humildad. ¿Sabe que esto aquí nos enseña de que nosotros estamos posicionados donde estamos? Porque así fue que lo ha permitido Dios. Mucha gente piensa de que están donde están porque se lo merecen. Juan aquí está enseñando que él no merecía tan grande honor de ser aquel escogido, de ir y preparar el camino para que Cristo viniese. De que el hecho de que él fuese el escogido, el que ha sido el llamado y el que está haciendo la voluntad del Padre, no es una labor simple y sencillamente, sino que es un gran honor. Era un gran honor para Juan el hecho de que él estaba siendo útil para preparar el camino. Pero dice lo siguiente, y aquí es donde nosotros voy a indagar más en esto. Dice: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo no tengo ese poder que tiene aquel quien viene después de mí, quien los va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo traigo un mensaje de arrepentimiento.
Yo traigo un mensaje de arrepentimiento para que usted reciba ese perdón. Y a través de ese perdón, yo los bautizo con agua para dar testimonio de tu arrepentimiento, de que moriste a una vieja criatura y volviste a nacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Bien como decía el apóstol Pablo, de modo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, nosotros que volvimos a nacer en Jesús, todos tenemos un pasado. La pregunta es, ¿estamos arrastrando con ese pasado o estamos creyéndole al Dios quien nos restaura, quien nos limpia y sabemos de que el pasado ya murió? Las cosas viejas ya pasaron, olvídate de eso. He aquí todas son hechas nuevas. El problema está de que el enemigo de las almas es experto recordándote de tu pasado para tratar de traer desánimo y decirte, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto. Ya tú no sirves para estar en esto. No pierdas el tiempo en buscar a Dios. Cuando Cristo está claramente diciendo, yo vine a este mundo, yo puse mis manos, yo puse mis pies en una cruz para darte una nueva vida y una nueva esperanza. ¿A quién le vas a creer? ¿En la promesa de Cristo o en la mentira del enemigo de las almas? Aquí está mencionando Juan, donde él está diciendo, yo los he bautizado a ustedes con agua, los bautizará con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 nos explica acerca de cuando Pablo, y esto yo lo expliqué el jueves pasado más o menos, Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso. La gente el pueblo efesio era un pueblo que adoraban muchos dioses ajenos, dioses griegos, dioses romanos. Y Pablo fue con esta gran misión. Ustedes conocen que Pablo, antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era uno que mire si Pablo era terrible. De que cuando era Saulo de la ciudad de Tarso, su trabajo era ser perseguidor de los cristianos. O sea, él los mataba, él era terrible, él era perseguidor de la iglesia, hasta que un momento Jesús se le presenta de frente y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, no es contigo la cosa. Y ahí es donde Jesús dice, hey, cuanto a uno de estos lo hace, a mí también lo hiciste. ¿Por qué tú me persigues? ¿Sabes qué? Cuando viene un ataque contra ti, cuando alguien tiene un intento contra ti, Dios lo toma personal. Nosotros sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones y va a haber gente que nos va a perseguir, va a haber gente que nos va a zarandear, pero Dios lo toma personal y la última palabra la tiene el Dios de la victoria. Así que por eso es que la Biblia dice en tantas ocasiones, no temas, no desmayes, Jehová, tu Dios, está contigo, y si Dios es contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Ahora, volviendo a Pablo en Éfeso, Pablo llega y dice la palabra que mientras él estaba que Pablo recorrió las regiones de interior, él vino de Corinto y llega a Éfeso. Allí en Éfeso encuentra a algunos de los discípulos, y esto está en el capítulo 19. Y entonces Pablo le hace la pregunta a la gente de Éfeso y le dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les pregunta. Entonces el pueblo de Éfeso dice, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo comienza a preguntarle, y ven acá, entonces, ¿qué bautismo ustedes recibieron? Y ellos rápido ahí gritaron el bautismo de Juan.
Entonces Pablo le está explicando la diferencia y les está diciendo, mira, el bautismo de Juan, muy bueno, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Y volvemos otra vez a lo que habló Juan en el libro de Marcos. Yo los bautizo con agua, pero Juan fue bien claro y dijo, el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, amados? ¿Qué quiere decir esto? La vida en Dios, oiga esto bien, la vida en Dios no es solamente una vida de conocimiento. Yo puedo preguntar, ¿qué sabes tú de Dios? Y tú puedes tener la gente puede tener conocimiento de Dios. Han escuchado de Dios. Se preguntan, ¿qué conoces de Dios? Todos han escuchado del nombre de Dios. Muchos deciden no creerle. Otros deciden, sí, yo sé que Dios es real, pero deciden no seguirle. Otros dicen, bueno, Dios está ahí, yo lo sé, y a veces actuamos como si lo tenemos en un cofre, que cuando necesitamos a Dios, cuando la cosa se aprieta, abrimos el cofre y ahí sale Dios. Pero cuando las cosas se ponen buenas, guardamos a Dios otra vez en el cofre. La vida de Dios no es solamente conocerlo. La vida de Dios no es como un amuleto de suerte. La vida de Dios no es solamente guardarlo debajo de la cama y entonces sacarlo cuando lo necesitas. O como decimos en inglés, as needed. La vida en Dios es una experiencia. Es una experiencia. El autor Henry Blackaby, quien escribió la serie Mi experiencia con Dios, lo primero que él dice es eso mismo. La vida en Dios es una vida de experiencia. Y hay una gran diferencia entre el conocimiento y la experiencia. Cuando uno experimenta a Cristo, y esto lo notas mucho, porque cuando tú ves gente que llegan a la iglesia y entonces comienzan a envolverse en la iglesia y todo bien, y cuando vienes a ver que la cosa se le puso difícil en la iglesia, se salen de la iglesia, regresan al mundo como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque solamente tuvieron el conocimiento y no la experiencia. Tuvieron un conocimiento emocional, quisieron ser parte del corillo, parte del grupo, y entonces como no tuvieron la experiencia, entonces para ellos no hace una diferencia si se van al mundo o regresan a la congregación. Pero quiero decirles una cosa. Una vez experimentas a Cristo, no querrás volver a ser igual que antes. Una vez tú tengas una experiencia con Jesús. Yo puse un post en mi página de Facebook donde dice que una vida de devoción comienza con una disciplina y se convierte en un deseo. Esto lo escuché de un pastor llamado Mike Todd, que él decía, la vida un devoción se convierte en una disciplina y termina siendo un deseo. ¿Sabe? Cuando otra cosa que me habla este pasaje, cuando habla acerca de el bautismo de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu, lo que Dios nos está hablando en este pasaje es de que Él nos perdona. Cuando venimos al Señor, Él nos perdona. Pero no es solamente pedir perdón y recibir el perdón, sino que tiene que haber un proceso de transformación. Por eso era que Pablo le preguntaba a la vida de Éfeso, ok, ustedes se arrepintieron y pasaron por las aguas, pero ¿cuántos pueden decir que han sido transformados? Porque el Espíritu Santo transforma. Dice la palabra que cuando comenzó Pablo a explicarle acerca del pueblo de Éfeso, Pablo puso manos sobre ellos y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en ellos. Comenzó a manifestarse en ellos.
Amado, el Espíritu Santo no se va a manifestar, no va a revelarse, no va a dar testimonio en ti hasta que tú no se lo permitas. Podemos pedirle perdón a Dios todo lo que querramos y Dios nos va a perdonar. Podemos pedirle al Señor que entre en nuestros corazones, Él lo va a hacer. Pero si nosotros vamos con la actitud de que, bueno, yo voy a pedirle al Señor que entre en mi corazón, pero hay ciertas cosas que yo no quiero soltar en mi vida. Yo no quiero soltar. Dios no va a obrar a menos que tú sueltes y abras tu corazón y le pidas al Señor que transformes tu vida. Porque lo que Dios quiere y lo que Dios anhela es que cada uno de nosotros anhelemos ser más como Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Y esa misma palabra de ser imitador de mí y yo soy imitador de Jesucristo, es lo mismo que tú y yo tenemos que declarar también a aquellos quienes nos miran, a aquellos quienes siguen nuestro ejemplo, ser imitador de mí como yo soy imitador de Jesús. La pregunta sería, si yo pido que me imiten a mí, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Si yo no he pedido a Cristo a que transforme mi corazón y yo no me niego a ser transformado porque me creo de que Dios tiene que aceptar mis pecados, que yo tengo que justificar y Dios tiene que justificar mis pecados y todo tiene que estar bien, pues entonces no estoy dando fruto. Lo que estoy es teniendo un Dios de conocimiento y no un Dios de experiencia. Porque cuando tú experimentas a Dios, entonces tu deseo es naturalmente ser más como Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Porque tú eres amoroso, Señor, y porque tú hablas a nuestras vidas siempre. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, de que tú, Señor amado, nos ayudes a cada día ser más como tú. Continúa transformando nuestros corazones. Continúa revelando a nuestras vidas cuando estamos mal y qué tenemos que hacer, Padre Santo. Hoy rendimos nuestra vida ante ti, Señor, para ser más y más como tú, Señor. Gracias por la vida de Juan el Bautista. Gracias porque, Señor, ha sido utilizado por ti para preparar el camino para que tú, Cristo, hicieras la entrada y comenzaras el ministerio a lo cual tú viniste a esta tierra para que yo tuviese vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y yo te pido, Señor, para que mis hermanos, Señor, experimenten lo mismo, Señor. Que experimentemos lo mismo no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, cuando tratamos tu nombre como si fuera un pedazo de ropa, que solamente lo sacamos cuando lo vamos a usar. Cuando en realidad somos nosotros que somos utilizados por ti. Gracias por el privilegio. Gracias por este honor que tú nos das. Y te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de estos quienes están conectados en estos momentos, a ellos, a su familia, suple a sus necesidades y que tu paz sea sobre ellos en cada momento. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Si algo de esto te ha hablado y tú has pensado y estás pensando de que, wow, yo creo de que yo he estado viendo esto mal. Yo creo que yo he estado viendo a Dios como un amuleto de suerte y en realidad quiero tener una experiencia con Jesús. Envíame un mensaje. Vamos a dialogar, vamos a orar por eso. Vamos a pedirle al Señor de que esta vida sea una de experiencia.
Y Dios es bueno. Una vez tú experimentas a Cristo, tú no vas a querer volver atrás. Te lo digo por experiencia propia. Así que yo espero que esta palabra les haya ministrado y les haya bendecido. Hermanos, por último, quiero darle gracias a ustedes por su fidelidad en apoyar el ministerio de Skyline Latino con sus diezmos y sus ofrendas, por su obediencia al Señor. La información está aquí en este post. Y entonces pueden para que tengan la oportunidad de enviar sus ofrendas, sus diezmos a la dirección que aparece en la pantalla. También está la página de web para que nos conozcan más si están fuera del estado. Si ustedes tienen su iglesia, hermano, háganle caso omiso a esto que les estoy dando. Apoyen la obra donde Dios te ha asignado y siempre damos gracias por el apoyo de ustedes estar aquí presente. Así que, mis amados, les amo con todo mi corazón. Y hoy declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo Jesús, arrope tu casa, arrope tu vida, gobierne tu corazón. Y que la sanidad de Cristo se manifieste en tu vida. Y que hoy tú seas levantado en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos así en el nombre de Cristo. Tengan una linda semana. Les amo en el Señor. Nos estamos viendo mañana a las 8 de la noche para tener nuestro tiempo de oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima.